Bueno, el propósito de este video es mostrarles un poco cómo resolver la actividad 12. Van a tener además subido un PDF con las respuestas a los ejemplos del cuadernillo, a la actividad 11 y a la 12. La actividad 13 no es de tarea, fue un error. En el video de la clase lo dimos por error, como si fuese tarea, ¿sí? Solo hasta la actividad 12. Entonces, ¿qué les pide la tarea? Les piden que analicen la tabla de contenidos que corresponde al libro que está aquí en pantalla y primeramente que analicen la publicación de donde fue extraída, ¿sí? Esta es la publicación, aquí tienen el nombre, la edición y los autores, y que identifiquen a qué rama de la enfermería corresponde la publicación. ¿Sí? Dado que la publicación se llama Fundamentos de Enfermería, conceptos, procesos y práctica, o conceptos, procesos y práctica de los fundamentos de la enfermería, 10ª edición, claramente inferimos que la rama a la que corresponde es a la rama de fundamentos de la enfermería. Cuando les pide la información que podemos inferir de los cambios tipográficos en la tabla de contenidos que está en la otra página, es decir, el tipo de letra, el tamaño, el uso de sangría, etcétera, lo que les pide es que ustedes empiecen a reconocer en este formato la organización que tiene el texto. ¿Sí? Entonces, por un lado ven que en letra más grande y con otro color está el nombre de cada unidad. Aquí tenemos solo la unidad 1, pero por supuesto que este libro tiene otras unidades. Luego, dentro del capítulo 1 van a tener dentro de la unidad 1 van a tener el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Cada capítulo tiene su nombre indicado con un color, con otro color, con color rojo, y lo que está debajo del capítulo son las secciones que van a encontrar. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1, que se trata de la naturaleza de la enfermería, el capítulo 1 corresponde a la práctica de enfermería contemporánea e histórica, y este capítulo tiene diferentes secciones. La introducción, que está en la página 2, las perspectivas históricas, que está también en la página 2, y dentro de la sección de las perspectivas históricas también hay diferentes temas, ¿sí? Women's roles, los roles de las mujeres, religion, religión, war, guerra, etc. Sí, tiene también una sección de educación enfermera, la práctica de enfermería contemporánea con otras subsecciones, definiciones de enfermería, receptores de la enfermería o del cuidado, el alcance de la enfermería, etc. ¿Sí? Entonces, la tipografía nos ayuda a ver cómo se organiza el texto. Luego les pedía que, en el punto C, infieran qué información podemos inferir, punto D. ¿En qué capítulo buscarías información acerca de? ¿Sí? Entonces, ustedes debían inferir en qué capítulo van a encontrar información acerca de estos distintos temas. Por ejemplo, las distintas tareas que puede desempeñar una enfermera o enfermero, podríamos leerlas, ¿sí? En el capítulo 1, la respuesta simplemente puede ser capítulo 1, porque les pregunta en qué capítulo buscarían información, pero tenemos que tener claro, la respuesta corresponde al capítulo 1, dado que en el capítulo 1, que trata de la práctica enfermera contemporánea e histórica, hay una sección que se llama Roles and Functions of the Nurse, roles y funciones del enfermero, caregiver, cuidador, communicator, comunicador, teacher, educador, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la respuesta A, es decir, tareas que puede desempeñar un enfermero o enfermera, es la del capítulo 1? Porque en esta sección podemos encontrar esa información. El punto B les pedía en qué capítulo podrían leer acerca de personalidades destacadas en la historia de la disciplina.
Sí, si yo pienso en una personalidad destacada de la enfermería, claramente van a venir a mi memoria nombres como Nightingale o Henderson. Sí, entonces aquí podemos observar que en el capítulo 3, que trata de teorías de la enfermería y marcos conceptuales, hay una sección que se llama Overview of Selected Nursing Theories, es decir, resumen o reseña de teorías de la enfermería seleccionadas, y dentro de esta sección aparecen algunos de estos nombres como Nightingale, Henderson, etc. Punto C. Marcos legales que rigen en la enfermería. Si yo quiero leer información acerca de los marcos legales que rigen en la enfermería, voy a ir al capítulo 4, que se llama Aspectos legales de la enfermería. ¿Sí? Y dentro del capítulo Aspectos legales de la enfermería voy a tener diferentes secciones, ¿sí? Conceptos legales generales, regulación de la práctica enfermera, etc. Luego, el punto D, les decía en qué capítulo pueden leer aspectos que influyen en la práctica actual de la enfermería. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, habíamos dicho que el capítulo 1 hablaba de la práctica enfermera contemporánea e histórica. Y contemporáneo quiere decir actual. ¿Sí? Por lo tanto, en el capítulo 1 ya sabemos que vamos a encontrar algo acerca de la enfermería actual. Pero además, la pregunta era acerca de aspectos que influyen en la práctica. ¿Sí? Y van a ver que en este capítulo, ¿sí?, hay una palabra que nos da una pista, que es la palabra influencing. ¿Sí? Que influyen, es decir, factores o aspectos que influyen, esto es un caso de posmodificación, que influyen ¿en qué? En la práctica de enfermería contemporánea o en la práctica actual de la enfermería. Bien, el último punto era separar en bloques de lectura y brindar una versión en español de los títulos, ¿sí? Solo de los títulos y subtítulos, no de todos estos chiquititos que están acá. Para hacer esto juntos, ¿sí?, yo he tipeado todos los títulos que luego les pondremos en la respuesta y me gustaría que miremos los más largos, ¿sí? Por ejemplo acá, Historical and Contemporary Nursing Practice. Siempre lo primero que hago es identificar el sustantivo núcleo, que es el último sustantivo de la frase, es decir, que ahí va a terminar el bloque de lectura. Sí, este bloque de lectura que comienza aquí no podría terminar antes, por ejemplo, no podría, aunque tengo la palabra and, que quiere decir y, no podría terminar en la palabra historical, dado que la terminación al es una terminación de adjetivo. Para tener un bloque de lectura, sí o sí necesito que haya un sustantivo. No puede haber solo un adjetivo, porque si no, no puedo tener una frase nominal o frase sustantiva. Si entonces, si tengo solo un adjetivo, sigo leyendo, tengo contemporary, esta terminación también corresponde a un adjetivo contemporáneo o contemporánea, tampoco puede constituir un bloque de lectura. Sigo leyendo, tengo nursing, que podría ser enfermería, podría ser un sustantivo núcleo, pero tengo otro sustantivo a la derecha. Y siempre que tengo más de un sustantivo, el último sustantivo es la frase, el núcleo de la frase. ¿Sí? Entonces, esto constituye un bloque de lectura que se lee de atrás hacia adelante. Práctica de enfermería contemporánea e histórica. Sí, luego seleccioné este otro donde tengo Roles and Functions of the Nurse. En este caso tengo 3 sustantivos: roles, funciones y enfermeros. Por lo tanto, este y, este and, sí puede dividir el bloque de lectura, ¿sí? Dado que todos los bloques de lectura me quedarían con un sustantivo núcleo, que sería un sustantivo.
Entonces, roles y funciones de el enfermero o del enfermero o de la enfermera. Sí, en este caso, sí, no puedo tener un bloque de lectura tan largo porque la palabra influencing aquí funciona como postmodificador, ¿sí? Por lo tanto, hablo de factores. ¿De qué factores? Que influyen, esto queda fuera del bloque de lectura, y recién aquí comienza un nuevo bloque de lectura donde el sustantivo que está al final, práctica, es el núcleo. Estoy hablando de una práctica enfermera contemporánea, es decir, factores que influyen en la práctica enfermera contemporánea. Sí, así podríamos continuar con todos estos ejemplos, pero no nos va a alcanzar el tiempo del video. Subiremos las respuestas en un PDF y los invitamos a practicar la división en bloques, teniendo en cuenta que hay palabras que pueden quedar fuera del bloque. Por ejemplo, las palabras con ing, las preposiciones, los verbos, todos esos constituyen como si fueran barreras o límites para la frase nominal, dado que quedan afuera del bloque, ¿sí? Entonces, esto es una barrera. Yo sé que acá termina uno y acá empieza otro, porque es un conector. Esto es una barrera, es una preposición. Yo sé que esto, acá termina el bloque y aquí comienza otro bloque.